Bueno, uno de los temas apasionados míos es el tema de los materiales reciclables, ¿sí? Y apasionado porque tuve un gestor que está ahí acompañándonos, que es el doctor Luis Fernando, quien pues ha sido pues un permanente detonante de estar uno dándole a este tema de la investigación y al tema del reciclaje de los materiales en pavimento, no solamente la parte asfáltica, sino también la parte de concreto hidráulico. Yo quiero, antes de iniciar esta charla, en el correo de Vanessa hace poquitico, Vanesita, le contesté o le envié para que lo compartamos a todas las personas asistentes de este seminario, eh, la tesis de maestría con la que yo obtuve el título de magíster en transportes e infraestructura vial con la Universidad Pontificia, que también fue sobre materiales reciclados con asfalto, específicamente con el RAP. Esa fue lo contrario a este trabajo que ya les voy a contar qué fue y cómo se hizo y cómo llegó, y que seleccionamos porque nosotros tuvimos la oportunidad de compartir alguna postulación de charlas a este espacio del día de hoy, y esa tesis de maestría, donde el doctor Luis Fernando fue mi codirector de tesis de grado, se hizo también sobre la evaluación de materiales asfálticos, demolición del RAP, pero evaluando mezclas en concreto hidráulico para pavimentos. Esa es pues un trabajo casi de un año largo de investigación acá en Bucaramanga. Hay cosas muy interesantes. Yo tuve la tesis, tuve la oportunidad de publicarla con la ACI, también con dos entidades más. Eh, y hay cositas muy interesantes para los que quieran estar interesados en este tema de cómo aprovechar este material para hacer mezclas hidráulicas para pavimentos, hasta un MR39. Pudimos diseñar un MR40, no me acuerdo muy bien ese instante. Entonces, en el correo de Vanesita y de Jica, he enviado las dos charlas, esta que vamos a presentar y la que les comento, en PDF para los que estén interesados. Pues allá encuentren un panel encuentren un ofertorio, digámoslo así, de cosas que nos puedan servir también para la evaluación de placahuellas, lo que nos pueda servir para la evaluación de mezclas hidráulicas para hacer algunas obras de arte en la vía, y sobre todo para diseñar pavimentos en MR hasta una resistencia a la flexotracción de 40 kilogramos centímetro cuadrado, 4 megapascales, hasta ahí se modelaron. Esa tesis tiene también modelamientos en alternativa de construcción, tiene evaluación en desempeño de las mezclas hidráulicas en tracción, módulos elásticos, compresión y flexotracción, correlaciones de todos los resultados, curvas de desarrollo de las mezclas desde el primer día de fraguado hasta el día 90. Entonces, pues es un trabajo, la verdad, que quiero promocionar. Los que lo quieran investigar también, ustedes pueden entrar a internet y buscarlo. Está publicado ya en dos artículos que hemos hecho, uno con la ACI y otro que hicimos con la Universidad del Norte. Está indexada por Colciencias, y pues lo quiero dejar para los que quieran con todo gusto seguir aprovechando este tema del rap. Bueno, ahora para esta charla que muy gentilmente tuve la amabilidad de recibir la invitación por parte de JICA, fue el trabajo que presentamos. Este trabajo lo presentamos o sea, lo llevamos como preseleccionado para el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, que tuve la oportunidad de asistir hace creo que 1 o 2 años, en la ciudad de Guadalajara, México. Estuvimos preseleccionados, no quedamos en la selección final, pero lo llevamos aquí a la reunión del RUAT Materials and Pavement Design, que es el workshop que tuvo hace un año la oportunidad de Colombia de ser sede en la ciudad de Cartagena, donde tuvimos la oportunidad de compartir con personas increíbles en el área de consultoría, en el área de construcción, en el área de interventoría y sobre todo en el tema de investigación, o sea, con muchos docentes de universidades nacionales e internacionales, porque la RMPD es precisamente es el espacio internacional que se tiene en investigación por parte de muchos docentes de universidades para la investigación de pavimentos. De por sí publicar allá un trabajo eso es un camello, ¿sí? Pero digamos que con esto hicimos una pequeña participación y nos seleccionaron para estar en ese evento que Vanesita tuvo la oportunidad de acompañarnos de edad también, y pues ese fue el que seleccionamos para traerles acá y mostrarles un trabajo de investigación muy especial que hicimos con el aporte de los materiales reciclables. El evento se desarrolló, como les digo, en febrero del 2020, y este trabajo lo hice en compañía del grupo de investigación de la organización Humberto Quintero SAS, donde trabajo también como
como un externo en algunas asesorías que hago con algunos clientes de ellos. Entonces también tengo créditos aquí que nombrar para la organización que nos apoyó y nos hizo precisamente pues toda la vinculación al evento. Bueno, entonces la charla consiste, o de lo que vamos a tratar de conversar, vamos a tratar de compartir, porque uno de los objetivos de ella, pues no es tanto ver aquí resultados y cosas, y bueno, y cómo nos dio esto, sino que podamos compartir experiencia profesional, que podamos interpretar cosas que de pronto sean novedosas u otras que puedan ser como un detonantito, que pueda ser una llamita para lo que podemos hacer por nuestros pavimentos en el país, porque ya no hayamos que hacer con tanta mugre, con todas las demoliciones de nuestros pavimentos, ya ambientalmente esto se está volviendo incontrolable en Colombia. Entonces, vuelvo y le reitero, esto es un tema a mí que me apasiona muchísimo. Yo he investigado mucho con el tema de los materiales reciclados y como les digo, no solamente en mezclas asfálticas, sino también en concretos hidráulicos, porque, vuelvo y reitero, nosotros tenemos que generar mucho aprovechamiento de los materiales como lo hacen los países desarrollados, como lo hace Europa, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Suiza, Francia, en donde realmente pues el tema de investigación en esto es muy adelantado con lo que en Colombia se tiene, no queriendo decir que aquí no hayamos hecho cosas. Muchas cosas hemos hecho en el país para hacer ello. De por sí ahora que estamos otra vez retomando el tema de los tratamientos superficiales, de los micropavimentos, también estoy haciendo en este instante y valga ahí la cuña, discúlpenme allá a todos, pues hace poquitico estábamos trabajando con un grupo empresarial del grupo Humberto Quintero que se llama Vitruvial SAS, en donde estamos trabajando todo el tema también de tratamientos superficiales dobles, sencillos y micropavimentos, con incorporación del RAP y con incorporación de agregados vírgenes y con la incorporación de asfalto caucho y con emulsiones modificadas y cosas muy interesantes que nos puede dar una gran ayuda, sobre todo para la incorporación digamos, de inversiones en carreteras terciarias en nuestro país. O sea, no es que esté en contra de los sistemas de placa huella, ni más faltaba, ni con lo que se haga, no, sino que veamos oportunidades también muy especiales de aprovechamiento de recursos financieros, porque los costos son muy diferentes a lo que trae una placa huella. También en este tema de la aplicación del RAP en este tipo de intervenciones a los pavimentos. Y ahora, como el gobierno nacional se ha metido mucho con el tema de recuperación en vías terciarias, pues esto puede ser un abreboca muy importante para ello. Entonces, también los que estén interesados, yo tengo, y antes de terminar la charla les comento, yo les puedo compartir alguna parte de información que ya tenemos desarrollada en el grupo empresarial para poder ver el tema de los tratamientos superficiales, sobre todo los dobles y los micros en el tema de incorporación de RAP con asfaltos y emulsiones modificadas y con asfaltos en grano caucho. Bueno, este es el resumen o el paper de lo que presentamos en la reunión de la RMPD y lo hice en compañía de la ingeniera María Camila Osa, que es del área del grupo de investigación de Humberto Quintero SAS. Bueno, el resumen, pues prácticamente ahí están nuestros correos electrónicos para cualquier cosa los que necesiten, con todo gusto estamos para atender. El resumen, pues prácticamente lo que pretende sintetizar es que la utilización del asfalto recuperado o recycled asphalt pavement en la producción de mezclas de caliente reduce costos en la producción de las mezclas, ya que pues precisamente el RAP puede sustituir en cierta parte las proporciones del agregado virgen, al igual que el cemento asfáltico recuperado como un aporte óptimo, porque acuérdense que el material le sigue viviendo una presencia del betún después de que él ha sido envejecido, que ha sido tratado, que ha sido construido y que con el paso del tiempo pues él permite ser tan bondadoso que hasta después de estar en ese estado permite algo de su recuperación. Entonces, pues lo que hemos querido, y esto ya precisamente pues en la normatividad también estamos viendo un tema, a pesar de que yo personalmente no estaba en cosas muy de acuerdo con la actual versión, con lo que se viene nuevo para las normas del Instituto Nacional de Vías, pero lo que hemos tratado es de que estos estudios precisamente demuestren que la bondad que tiene la recuperación de los materiales asfálticos cuando se demuelen, ¿listo? Y con esto
pues tratar de diseñar y recuperar mezclas asfálticas que nos sirvan para el aprovechamiento en la acomodación de una estructura asfáltica de una manera más aprovechable y ventajosa. No en todas las capas asfálticas precisamente esto puede funcionar, pero yo quise meter el dedo en la llaga, yo quise ir hasta una mezcla de alto módulo y ver cómo la incorporación del RAP con un asfalto que tenga un mínimo desempeño PG, un 64-22, que es un 60-70, pudiera mostrar con base en la normatividad qué potencia tenía la incorporación o ese porcentaje de adición en una mezcla de alto módulo. Y hoy en día las mezclas de alto módulo, pues tenemos, estamos como muy metidos en ese tema debido a que pues no todo es concreto, ¿no? No todo, yo puedo pensar en una mezcla de alto módulo para qué sé yo, diseñar, por ejemplo, como nos ha pasado con algunos clientes, diseñar, por ejemplo, zonas de peaje y pesaje en una concesión, o diseñar, por ejemplo, un tipo de pavimento asfáltico en un puerto, o en un sitio de operación especial como un aeropuerto, o una vía como la que yo tengo aquí para salir a Bucaramanga, que es la que va de Bogotá a Bucaramanga, que es el cañón del Chicamocha, donde tenemos una agresividad intensa de tránsito y una agresividad intensa de clima. Entonces, hoy las MAM, pues prácticamente estaban a la moda con el tema de la incorporación en las metodologías consultivas de pavimentos. Y hoy en día, haciendo aquí también un pequeño aparte a lo que se viene con el tema del Astrobar, y tan pronto que ojalá que algún día estos quede aprobado ese manual colombiano que tenemos, que está confeccionado pero no ha servido de nada, pues ahora los modelos de diseño en consultoría de pavimento ya nos van a pedir obligatoriamente el modelo de abollamiento. Ya el solo tema de la fatiga y el cálculo del asentamiento de la estructura y la validación de la tracción indirecta y el abollamiento de la subrasante, pues va a ser precisamente un pequeño cimiento para lo que es hoy en día el tema del modelo por abollamiento. Y en el modelo por abollamiento, las mezclas MAM son prácticamente impajaritables en los requerimientos específicos que para ciertas condiciones de tráfico y vía, de intensidad de tránsito y temperatura, el servicio pueda ser óptimo, ¿bien? Y podamos tener vías durables, estructuras de pavimento que nos duren lo que nosotros diseñamos, que le garanticen al constructor, al interventor o la inversión de recursos públicos, que duerman tranquilos, que antes de 5 o 6 años, qué sé yo, de lo que sea un periodo de pólizas de estabilidad, brinde alguna respuesta y garantía para que se puedan aprovechar mejor los materiales. Bueno, entonces aquí pues palabras claves, pues el tema del RAP, ya todo el mundo conoce qué es el RAP, la mezcla de alto módulo, porque ya los que estén familiarizados con las especificaciones técnicas y vías, pues ya saben que es una MAM, el cemento asfáltico, no asfalto, como yo trato de compartir mucho siempre con muchos compañeros y amigos, que todo el mundo es asfalto y el asfalto es el betún y no es la mezcla asfáltica. Entonces, familiaricemos con eso. El tema del cemento asfáltico modificado, porque vimos también la tesis, este trabajo lo hicimos con una investigación en un cemento asfáltico tipo 5. O sea, como les digo, buscamos la llaga de buscar en una mezcla de alta competencia, con la más crítica y con la más alta especificación normativa colombiana, en clasificación de asfalto por PG, validáramos precisamente su comportamiento al desempeño. Vamos, pues la llaga era para verificar con la mezcla de más alta especificación técnica colombiana y con el asfalto de mayor grado de desempeño, PG, cómo funcionaba el RAP. O sea, eso era lo que queríamos ver sobre una condición crítica de una mezcla asfáltica, cómo funcionaba el desempeño de ella con esta incorporación del asfalto, del pavimento asfáltico reciclado. Bueno, entonces iban las palabras claves que ya para todos pues es familiar, saber RAP qué significa, mezcla de alto módulo, los que están familiarizados con la normatividad técnica. El cemento asfáltico pues es el betún, no el asfalto o mezcla asfáltica. El asfalto modificado, ¿por qué? Porque precisamente vamos a ver el tema de lo que se hizo en combinación con un betún de PG, un asfalto tipo 5, y algo de análisis estructural y algo de SuperPay, porque tuvimos que hacer algunas cositas de esas complementarias para poder validar los desempeños. Bueno, entonces el asfalto es 100% reciclable, o sea, las mezclas asfálticas nosotros tenemos que meternos a la cabeza de que no es basura, que es oro, y que eso que nosotros tenemos que darle aprovechamiento. O sea, uno tiene que tener claro eso en nuestro país, iniciando desde las entidades de control. Bien, y si aquí hay algunos participantes de algunas entidades
Ese es el llamado de atención que yo les hago, que por favor la mayoría de los proyectos, nosotros que cada vez que lleguemos pensemos en que si tenemos, por ejemplo, el tema de alternativas flexibles, el tema del reciclado del RAP es una cosa que vale oro en los proyectos, porque ellos nos sirven para hacer no solamente a veces mejoramientos para X o Y cosas, sino también para hacer esto que les vamos a mostrar y para lo que tuve la oportunidad de evaluar en mezclas de concreto hidráulico para poderlo dar aprovechamiento importante. Entonces, eso de ahí tenemos que tenerlo claro. Entonces, cada vez que nosotros tengamos pues vías o superficies de rodamiento que ya estén en un servicio reducido, pues lógicamente todo lo que lo produce, todo va a incrementar los costos. Y bien, ¿y esos costos en qué se reflejan? Precisamente pues, en la pérdida del nivel de capacidad de servicio de la vía, en que los tiempos van a ser más largos para lo que se necesita, incomodidad, etcétera, para los pasajeros, pues va a ser interminable. Entonces, por eso los mantenimientos, cuando se requieren en esas condiciones, deben ser lo más óptimos. ¿Para qué? Para que lo que se haga evite nuevamente su deterioro. Por eso lo estamos mostrando en la diapositiva ahí del matachito inferior izquierdo, cómo es que se comporta una vía con su condición inicial y sobre qué debemos nosotros tratar de ir cuando el estado del nivel por la absorción del tránsito, él requiera su intervención adecuada. Como les decía, este es el resumen del paper. Él tiene una presentación específica, tiene un resumen, una introducción, un desarrollo, una bibliografía y unos resultados y unas conclusiones. Así lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la charla. Bueno, entonces, entre esas alternativas que vamos a utilizar o que se están concibiendo para el mantenimiento y la rehabilitación de las superficies de rodamiento, está precisamente el RAP, que combinado con otros tratamientos previos, como lo hablé al principio de la charla, pueden proporcionarnos algo de mayor utilidad en la estructura de pavimento. Y hasta cierto punto, como lo vamos a ver en esta evaluación que hicimos, porque también hicimos un tramo de prueba, ya le vamos a mostrar algo de eso, nos pueda brindar un competente nivel de servicio en la rehabilitación de los pavimentos flexibles. Bueno, otra cosa muy importante es que el RAP, la reutilización del RAP, obtenido por las técnicas que nosotros convencionalmente tenemos en nuestro país, en la foto intermedia estamos viendo precisamente un tipo de intervención con este tipo de técnicas, es aquí en la concesión vial San Rafael. Precisamente lo que buscamos es que a través de esas técnicas y teniendo en cuenta que los materiales todavía poseen algunas propiedades deseables, porque no todas son deseables, pero la mayoría de ellas sí, lo que estamos buscando es que a través de estos estudios experimentales busquemos el mayor aprovechamiento en la producción de mezclas asfálticas. Y para nadie es novedoso hoy en día que una planta que en el país ya, pues yo sí no he contado 8 o 10 plantas de asfalto de algunos proveedores y clientes que yo conozca, pues ya tenemos hoy en día las plantas muy lindas con acondicionamientos para producir mezclas asfálticas con RAP. Y específicamente, pues haciendo aquí una cuña muy especial, me sorprendí y me gustó muchísimo lo que estaba adelantando en la concesión vial Paraguachón Santa Marta, donde JICA ha estado también apoyando mucho el tema y me dejó sorprendido ese tema muy especial del aprovechamiento del RAP en la construcción de las estructuras de pavimento que actualmente ejecuta la concesionaria. Entonces, ese tema, si se está haciendo es porque se ha demostrado que el RAP es un material muy bondadoso y que al mezclarlo con X o Y insumos, pues los resultados están a la vista, y eso no solamente a nivel internacional, aquí en Colombia los tenemos en muchos proyectos a nivel nacional donde los resultados han sido muy favorables y donde las evaluaciones de los parámetros de desempeño en módulos, fatigas, han demostrado total competencia para su aprovechamiento. Por eso es que yo vuelvo e insisto a que las entidades estatales hoy en día eso lo tengan bien claro. Ejemplo de ello, bandera en Colombia es el Instituto de Desarrollo Urbano. En Bogotá, hoy en día existe especificación particular para ello, especificación no particular, general en el reglamento IDU, que se acabó de actualizar en el 2018, y lo que hoy en día se cuelgan en los pliegos de condiciones por parte del IDU. Entonces, eso ha sido es una cosa a aplaudir, porque ni a veces las mismas normas del Instituto Nacional de Vías
van a lo que hoy en día, por ejemplo, el IDU ha adelantado, pero no quiero decir que no se haya hecho con el enfoque normativo hoy en día. Entonces, eso es de aplaudir y eso tenemos que apuntar hoy en día por el tema de sostenibilidad ambiental. Vuelvo y le reitero, esto no es la caneca de la basura, así como el tema del grano de caucho reciclado. Bien, entonces la llanta se volvió la caneca de la basura para hoy en día hacer asfaltos con grano de caucho. No, hay que pensar en todos los beneficios, costos que nos puede traer la parte ambiental, la parte de producción, la parte económica, de la mano siempre con la parte técnica, porque si los países industrializados lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Entonces, eso es de aplaudir y yo en esa parte pues quiero dejar muy claro ese alcance en la introducción de esto que vamos a ver más adelante. Bueno, más del 80% del material que se recicla precisamente en Europa y en Estados Unidos, con base en las investigaciones que se han podido adelantar no solamente en ese tema, pues han demostrado que las tasas de inclusión de ese RAP oscilan por ahí entre un 10 a un 30%. Eso no llegar allá a la loca y echarle el 25, echémosle el 30, echémosle el 40, no. Hay que averiguar precisamente con los usos granulométricos en donde yo le busco la comba al palo en función de lo que esas adiciones me muestran en los desempeños, porque es que todo hay que mirarlo con ingeniería de números. No puedo llegar y decir X o Y cosa si no lo demuestro a través de números, ¿bien? En Colombia, pues como les decía y lo acabé de mencionar, nuestra normatividad ya tiene en el artículo 462 la incorporación del RAP, ¿bien? Máximo hasta un 40%. Yo a veces discrepo con eso, porque a veces las dosificaciones tienen que ser a prueba de bobos, ¿sí? Uno tiene que tratar de buscar siempre participaciones a los tercios, a las cuartas partes o a las medias para que le quede fácil a un operador, a un operador de una planta de asfalto, a un diseñador de pavimentos, a un ingeniero, a un auxiliar de laboratorio, pero no queriendo decir que lo que está en la especificación no esté de acuerdo con lo que hoy en día tenemos. Entonces, eso también, como les decía, así como se lo aplaudió al IDU, también se lo aplaudo al Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque ya tenemos especificación técnica en Colombia. Y no solamente ahorita en la actualización 2020, ya se venía trabajando desde la especificación 2013. Bien, entonces, esa incorporación, como se está considerando, pues ya también la norma del Instituto Nacional de Vías la tiene concedida según la ubicación de la capa en la estructura de pavimento. Entonces, allá está muy claro definido ya el tema. Bien, lo otro es que debido a esta irregularidad de nuestro tránsito en el país, o sea, a la forma como nuestros volúmenes de tránsito son como un yoyo, subiendo y bajando el TP de una estación o de un conteo diario o de una evaluación de tránsito, de estudio de tránsito, pues se ha visto la necesidad de optimizar inversiones a largo y mediano plazo. Bien, y eso que ha generado, con base en estas investigaciones o lo que ya se tiene de base, pues hoy precisamente se le abrió el camino a las MAM para buscar tendencias de absorción de fatiga. ¿Por qué? Porque es que lo que necesitamos es tratar de soportar las cargas de tránsito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos niveles de tránsito que uno se asombra ver estaciones de conteo que estaban en un TP de 2.000 vehículos pasarse a 7.000 en el transcurso de 3 o 4 años. Entonces, hoy en día las MAM pues precisamente nos están llevando a eso, a que ellas han demostrado que la absorción de fatiga y controlar el abollamiento ha sido exitosa su participación. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos buscado? ¿O qué se buscó en esta investigación? Que el uso del agregado más la combinación X con el que se tenga del pétreo virgen o el que se esté conformando, con la inclusión del ligante, un ligante de desempeño, y valga la pena aquí decir que en eso es lo que yo no comulgo con la especificación colombiana, es que nosotros todavía, a mí me aterra ver que en nuestro país estemos trabajando con asfaltos definidos por penetración, cuando nosotros ya deberíamos tener ya lo que maneja la normativa internacional. Es que uno cuando va a hacer hasta un aeropuerto, ya con el reglamento aeronáutico colombiano y la norma FAA, ya el término de penetración como que va pasando de moda. Bien, entonces ya lo que tratamos de buscar es que a través de la incorporación de cementos asfálticos con grado de desempeño tiendan a disminuir esas posibles patologías a lo que se va a afrontar la estructura de pavimento, específicamente en el tema de las absorciones de tránsito, las absorciones vulnerables de la temperatura, porque Colombia es un país
muy tropical y que tiene absolutamente de todo. En este instante, yo veía las noticias ayer, aquí nomasito, aquí a pie de mi tierra, aquí en Santander, hay un páramo, se llama el páramo de Berlín, donde está el problema del famoso, la zona de reserva que está, que está del páramo de Santurbán. -4 grados llegó la temperatura de la ciudad, del municipio de Betas, que queda ahí cerquita y Tona, en el día de ayer. Y miraba algo de las heladas en Bogotá que han llegado casi con valores de temperatura casi a -7, casi -10 grados centígrados bajo cero. Bien, mire lo que ha pasado en España, por ejemplo, en estos días, que miraba yo también las noticias. Entonces, precisamente eso es lo que tratamos de buscar, o sea, mirar cómo estos materiales con un asfalto bien venenoso nos pueda precisamente dar competencia en el desempeño que requieren. Entonces, por ello, eh, hemos buscado promover esa técnica para rehabilitar y construir en el país vías. Rehabilitar y construir vías en el país, tal de que a un costo razonable nos mantenga durabilidad, no estabilidad en el pavimento, durabilidad, que es lo que tenemos que buscar nosotros en la inversión, en las inversiones públicas o privadas. Bueno, vamos a hablar sobre los materiales y metodología que utilizamos. Entonces ahí ustedes ven ahí una foto aquí de mi tierra, ese es el famoso cañón de Chicamocha, que ha sido considerado como una de las posibles maravillas del mundo, pero bueno, allá con la rosca mundial que escogió la 7, pues no hubo, pero esa es una pequeña foto para que vean la topografía tan agreste de mi tierra y sobre la cual nos toca que lidiar mucho en la construcción vial y en la construcción de pavimentos, sortear muchísima ingeniería de detalle. Entonces, los materiales que tuvimos, pues lo primero fue los insumos del río Pescadero, aquí en el departamento de Santander. Pues, precisamente aquí en la ciudad no tenemos sino 3 plantas de asfalto. Todos los 3 proveedores se surten de esta gran fuente de materiales. Esto es una fuente de materiales que comparadas con las que tiene, por ejemplo, Tolima, con las que tiene el Meta, con las que tiene otras ciudades o otros departamentos, son materiales muy apetecibles por los desempeños tan excelentes que tienen los materiales. Entonces, de ahí tomamos parte de los materiales pétreos virgen para la fabricación de la mezcla MAN. La mezcla, las combinaciones granulométricas se lograron más o menos de la siguiente manera. La idea era hacer una mezcla MAN 25, porque ya sabemos que la especificación es para un tamaño máximo de 1 pulgada, original solita, o sea, hacerla como está diseñada en norma, sin la adición del RAP, y hacerla con la adición del RAP. Eso fue lo que hicimos. Entonces, ahí sobre la base de un diseño marcha que hicimos, esta primera la constituyó más o menos un 32% de pétreos, o sea, fracción gruesa, fina y llenante mineral. Ahí está, o sea, 32% en la fracción, perdón, gruesa, 66% en la fracción fina, incluido el filler, y una incorporación de cemento Portland como filler. Aquí el problema de nuestros materiales en pescadero es que el material, el filler mineral, el peso unitario por sedimentación en querosene se nos sale mucho. Y se nos sale es porque el material es muy liviano, ¿sí? Entonces los pesos unitarios por sedimentación en querosene están alrededor de 0,85, 0,90, 0,78, son muy livianos, ¿sí? Entonces nos toca muchísimo acá en la ciudad con los proveedores de la misma incorporar algunos fillers minerales como las cales o los cementos para poder utilizarlos como llenantes minerales de aporte en la elaboración de las mezclas. También en la parte hidráulica nos toca aquí meter el tema de adiciones cementicias, porque esta fuente de materiales que es de formación sedimentaria tiene muchísima propensión al tema del agregado álcano. Entonces, pues eso como manera de información. Bien, y en la parte de la mezcla con adición de RAP, lo que hicimos fue trabajar un 30% de composición en fracción gruesa, 40% de fracción fina, 30% del RAP, pues teniendo como guía el artículo 462 del instituto, y con él una pequeña evaluación sobre el filler mineral, porque el RAP nos ayudó con el tema del filler. Y sobre eso, pues, lo que hicimos fue buscar unas curvas sensiblemente paralelas al uso normativo, que ya lo van a ver aquí en la figura número 1. Bien, igualmente los pétreos utilizados en el diseño de la mezcla, pues cumplieron todos los requisitos de caracterización, o sea, todo lo que el desgaste, que el microdeval, que las formas, que las caras fracturadas, etcétera, etcétera, a nivel de material pétreo como tal. Bien,
El RAP también lo evaluamos, lógicamente, se hizo toda la caracterización correspondiente, qué cantidad de asfalto recuperado teníamos, qué tamaños máximos tenían de uso, qué caras fracturadas teníamos, qué peso específico tenía, qué porcentaje de absorción especial tenía, porque ustedes van a verlo más adelante que eso forma parte muy importante del diseño de la mezcla para la definición del asfalto componente de diseño. Bueno, entonces ahí ustedes están viendo en la tabla número 1 y en la figura número 1 las combinaciones granulométricas de la mezcla MAN 25 con y sin adición de RAP. Bien, y al final pues está la especificación técnica del artículo con el uso granulométrico al que debíamos buscar su encajamiento, que es la linecita en color azul que ustedes ven en la figura número 1. Bien, como les decía, pues la mezcla es, por normativa, es un tamaño máximo de 25 milímetros y con adición y sin adición de RAP, ustedes ven que en el porcentaje pasado 200 estuvimos muy cerquita. O sea, los pasados 200 fueron 6,6 y 6,9, ¿sí? Los materiales, ustedes ahí están viendo en la figurita rojita y en la figurita de color violetica, las combinaciones del diseño original y la combinación con el RAP, la que tiene la rojita y la que tiene el RAP. Bien, las otras que se ven delgaditas ahí son las tolerancias de trabajo, porque precisamente pues acá con el proveedor que hicimos eso y con el estudio que hicimos, pues esa es la carta de navegación del operador de la planta de asfalto. Bueno, los pesos acá, como en todos los lados, pesos específicos 2,6, 2,63, 2,65. Los porcentajes de absorción de los materiales por ahí 0,6 máximo hemos tenido los pétreos acá. El peso específico de la fracción del reciclado, ustedes lo ven, está un poquitico más elevadita que la fracción original, pues eso debido un poquitico a la variación con el contenido de asfalto, y la absorción, como ustedes lo ven, del cielo a la tierra, ¿no? Casi un 3% de absorción, 2,55. Bueno, vamos viendo de a poquito pues el tema de la caracterización. En la fotografía que vamos a ver aquí en esta diapositiva fue donde traímos el RAP. Esta es la vía que sale de Bucaramanga hacia la costa atlántica. Eso es una concesión vial que tuvo aquí una empresa que no quiero decir y nos dejó incompleto el proyecto, pues, por cuestiones que no quiero referirme en esta charla. De ahí trajimos el RAP, ¿por qué? Porque aquí el Instituto de Desarrollo de Santander y de SAN intervino esas vías en mantenimiento, y de ahí aprovechamos la utilización del RAP. Bien, en la parte superior derecha pues están viendo ustedes los ensayos de caracterización de acuerdo a los parámetros de la norma. Bien, entonces pues ahí como para que lo vean, pues está la norma de ejecución de ensayo, la especificación y los test de laboratorio que se adelantaron. Bien, tanto para los pétreos, para la aplicación del pétreo virgen, como para la aplicación del RAP que se iba a mostrar. Ese que ustedes están viendo ahí, valga la rectificación, eso que está en a color azulito, donde están las propiedades de los materiales, fue lo que le hicimos a los pétreos virgen, al material pétreo virgen, o sea, a la fracción gruesa, a la fracción fina y al llenante mineral. Esto ya todo lo conocemos, que es de especificación técnica. El RAP, como les digo, pues había sido extraído de una vía que ya había cumplido un periodo de servicio, está más o menos en 12 años esa vía, y que ya con las patologías que ya estaba mostrando, pues el nivel de severidad ameritaba ya su intervención. Entonces, de ahí nos facilitaron precisamente el material, porque dio la casualidad que estos diseños también se los adelantamos a una de las empresas que estaba adelantando el contrato de construcción con IDESAN. Bueno, entonces vamos a ver aquí sobre la siguiente diapositiva, pues algunas de las caracterizaciones que le hicimos a ese RAP. Bien, entonces lo primero que hicimos fue una curva granulométrica. Encontramos que el material nos daba un tamaño máximo de 3/4 porque la recicladora o el equipo de fresado que tienen ahí era un equipo pequeño, era una fresadora W1000 de tambor de 1 metro que tiene separación entre dientes más o menos a los 19 milímetros. Entonces, pues de antemano, pues íbamos un poquitico muy avanzados con el tema del aprovechamiento del RAP, un material que muestra una curva de aprovechamiento especial, un pasa 200 casi de 6%, un material que tiene un fraccionamiento o una composición granulométrica muy aceptable. Si ustedes ven, por ejemplo, en el también número 4, tenemos casi un 70% de material que pasa a la altura de esa malla. Hicimos unos ensayos también de caracterización
al cemento asfáltico en cuanto a la penetración, al punto de ablandamiento, al índice de penetración, a la viscosidad absoluta a 60 grados y al grado de desempeño con el asfalto al pavimento asfáltico que reciclamos. Bien, nos dio una extracción. Ahí lo que nos importa, pues para todos, para que lo tengan un poquitico clarito, es el contenido de asfalto envejecido presente en el reciclado del pavimento fue del 5%. Normalmente aquí las mezclas en la ciudad, para que tengan un poquito de idea, son mezclas asfálticas que oscilan entre un 5,2 y un 5,3 de contenido de asfalto óptimo. La mayoría de las plantas aquí en la ciudad están por ahí, 5,2 es el contenido de asfalto, son 101 kilos, 102 kilos de asfalto por metro cúbico, más o menos considerando un peso de 1.850 kilos por metro cúbico. Bien, entonces, pues eso fue lo que le hicimos al material reciclado. Bueno, ahora con el tema del insumo, con el betún. Entonces, como les dije, no fuimos al asfalto de mayor especificación técnica, nos fuimos pues, a valorar con este material reciclado cómo se comportaba él con el asfalto de más alto desempeño que tenemos en especificación técnica, en vías. El asfalto pues nos lo proporcionó la organización que nos ayudó a auspiciar este trabajo de investigación. Pues como ustedes ya lo saben, es un betún de la mayor alta consistencia que tiene normativamente, perdónenme, compuesto por agentes modificadores que ya todos conocemos, copolímeros, ácidos modificadores, aditivos, grano de caucho, SBS, lleva de acuerdo al requisito del artículo, ahí está mal, no es el 410, sino del artículo 410, porque también el otro es el del artículo 412, si no estoy mal, que es para asfaltos modificados. Bien, bueno, otra cosa muy importante es que tomamos como referencia la tabla 450 de la norma del instituto para tránsitos, para validación de tránsitos mayores a 5 millones de camión. Bien, ¿por qué? Porque la mayoría de las vías que tenemos acá, como las que presenté en las diapositivas, son vías de 70 millones de ejes de camión para arriba. En TPD estas vías son de más de 9.000 vehículos diarios, de vehículos comerciales. Bien, entonces, pues lo que hicimos fue valorar precisamente la MAN con asfalto tipo 5, el estudio que estamos mostrando. Bueno, para ello pues hicimos las briquetas Marshall para la evaluación del desempeño, con y sin la decisión del RAP, y los resultados los vamos a mostrar ahorita en la tabla 5, al igual que la clasificación del Sistema Internacional PG del asfalto, que aquí hago una mención muy especial, y a eso tenemos que seguir apuntando hoy en día en nuestras especificaciones. Por ahí yo tuve la oportunidad de estar en un grupito de algunos colegas en el área de pavimentos, y una de las cosas que estábamos viendo cuando se hizo el primer borrador de la actualización de la norma fue el tema del PG. Y yo esa parte sí quiero dejar claro que nosotros les quiero dejar a todos esa pequeña espina para que exijamos que nuestros pavimentos asfálticos los tenemos que seguir validando con los grados de desempeño. No es que esté yo en desacuerdo de utilizar el asfalto de refinería, pero tenemos que abolir de nuestros diseños, de nuestras construcciones, de nuestros mantenimientos, el asfalto de refinería. Todavía, y a veces las mismas entidades públicas cuelgan así en los pliegos las cosas, pero de por Dios, o sea, ¿cómo es posible que uno vea todavía en los pavimentos con tránsitos tan fuertes y climas tan agrestes, diseños de mezclas asfálticas con asfaltos de refinería? Eso es un llamado de atención que yo quiero hacer, y bueno, afortunadamente en la especificación 2020 se mantiene en que tenemos que nosotros homologar mínimo un asfalto 60-70, que es lo que nos produce aquí Ecopetrol, en un asfalto con grado de desempeño al menos un 64-22. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un curso aquí en Bucaramanga con el doctor David González Herrera y con el doctor Carlos Benavides, y excúsenme la palabra que voy a utilizar, pero nos dio, o sea, a mí me sorprende ver cómo, por ejemplo, Ecopetrol manda un certificado de calidad de un asfalto con una curva erológica que no se parece en nada a lo que los libros y la literatura especializada indican. Entonces, yo a eso que lo llamo asfalto basura, yo les recomiendo a todos que por favor validen los cementos asfálticos, o sea, que ustedes no se dejen engañar ahí con simplemente un papel, porque el papel aguanta todo, que ustedes ojalá cuando lleguen sus asfaltos a sus plantas le hagan un contenido de ceras, le hagan un ensayo específico, y no nos quedemos ahí en lo mismo, en la penetración y en la radiología. No, o sea, que vayamos un poquitico más para que nosotros hoy en día precisamente tengamos pavimentos durables, que nosotros lo que diseñemos dure, que lo que nosotros diseñemos garantice la inversión de los recursos públicos o privados.
No es que esté en una campaña de desprestigio, no, ni más faltaba, porque no tenemos más en Colombia sino esta estatal petrolera, nuestra estatal petrolera. Tenemos que aprovechar lo que tenemos ahí, pero ya todos lo sabemos que lo que tenemos de allá es un insumo base para buscar lo que hoy en día en norma queremos buscar. Un asfalto 60-70 no entra en especificación técnica 410. Entonces, yo quiero dar ese pequeño paréntesis aquí para invitarlos a todos a que por favor seamos conscientes de lo que estamos evaluando y haciendo, porque yo sé que aquí estamos diseñadores, estamos interventores, estamos constructores, y yo los invito a que no nos dejemos engañar más que un asfalto de refinería, un TCR de 89, por Dios, eso yo me canso de verlo muchísimo. Invitarlos también a todos ustedes que en nuestras plantas de asfalto, por favor, dejemos el tema de la extracción de la determinación de los asfaltos con lavados con gasolina, cuando la especificación técnica habla cómo tenemos que hacer nosotros claramente eso. Entonces, ese llamado a atención lo quiero hacer de una manera muy respetuosa, como un pequeño aporte a lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales. Nosotros no podemos ir a una planta de asfalto a pedir un desgaste en máquina de Los Ángeles. Nosotros no podemos ir allá a mostrarme un papel a ver cómo está el asfalto. Tenemos que ir a untarnos, tenemos que ir a quedarnos allá 3 o 4 días. Tenemos que ver por qué un proveedor nos manda un certificado o la validación de un producto y que eso que dice el papel lo diga, ¿sí? Casos me han pasado, muchísimos, y precisamente tuve uno con el doctor Fernando con un tema de una emulsión, en donde queríamos buscar un desempeño especial y tenemos que investigar y mirar a ver cómo buscamos las cosas para que sirvan. Ese es el llamado que yo les quiero hacer a todos mis colegas que están presentes aquí en esta valiosa reunión que estamos realizando. Bueno, entonces, pues listo, le hicimos toda la verificación físico-química al cemento asfáltico modificado. Entonces hicimos todos los ensayos de verificación normativos, hicimos las penetraciones, los puntos de alandamiento, bueno, todo lo que ustedes tienen en la especificación técnica, la penetración del residuo en calentamiento después en porcentaje de la película delgada, cómo variaban los puntos de alandamiento, los incrementos del punto de alandamiento, las viscosidades absolutas, cinemáticas, la recuperación elástica por torsión, todo lo valoramos de acuerdo al requisito normativo que nos exigía el trabajo que íbamos a dar, ¿bien? Y también hicimos las evaluaciones de desempeño por metodología ya Superpay. Entonces, hoy en día también los invito a eso, a que por favor, pues evaluemos los cementos asfálticos a lo que tenemos que ir más allá, ¿bien? A que evaluemos por desempeño verdaderamente el cemento asfáltico, pues ahí estoy mostrando una pequeña foto del equipo que tenemos o que se tiene en el laboratorio, el relómetro de corte dinámico, para precisamente validar eso que nosotros eso tenemos como insumos y como tenemos en el país, digamos, el estudio de nuestros cementos asfálticos. Yo, por ejemplo, quiero hacer también aquí otro paréntesis, hago mención y aplaudo mucho lo que ha hecho, por ejemplo, la Universidad Pontificia Bolivariana, ahora lo que hizo la Universidad Javeriana en Bogotá con el doctor Freddy, lo que hizo allá con esta nueva impulsión en ese laboratorio tan espectacular que acaba de montar la universidad, como lo ha hecho la firma que estamos aquí trabajando hoy en día con el tema, por ejemplo, los ensayos de desempeño en Rueda de Hamburgo. Y traigo a la colación esta prueba, ¿por qué? Porque yo me aterro todavía de ver, yo como trabajo también en el área aeronáutica, ver cómo todavía en nuestro país homologamos, disque, como lo dice el reglamento de la FAA, disque deformaciones y absorciones de deformación con la normatividad española homologando la norma americana. Entonces eso no me cabe a mí en la cabeza y en Colombia tenemos tecnología. Hoy en día, lo acabo de decir, con 3 o 4 laboratorios que conozco en el país, no sé en Medellín que la tengan, pero por ejemplo, eso tiene que ser, no puedes taparse solo con un dedo de que nosotros no tengamos cómo validar una mezcla asfáltica por deformación en Rueda de Hamburgo. Y lo exigen la norma FAA, ya no se habla de la norma española, se habla de la norma FAA. Y cómo, por ejemplo, a través de esas medidas especiales, hoy en día con lo que se ve, con lo de Astobar y con todo lo que tenemos, lo que se nos viene pierna arriba con este tema de la actualización, tengamos eso claro en nuestro país. Bien, no estoy diciendo que lo que tenga las especificaciones no nos sirva, no, ni más faltaba, pero tenemos que ser claros de que, en el país tenemos tecnología para hacer y validar y constatar y pulsear nuestros insumos y nuestros materiales con las normas vigentes.
Bien, y yo aplaudo mucho la norma americana en muchas cosas, y yo discrepo con la norma española, con las normas europeas en ciertas cosas, no en todas, pero eso es, mi llamado es a eso, a que por favor validemos, y si yo tengo que buscar un módulo dinámico a 3 temperaturas y 3 frecuencias cuando la norma estándar me pide que son 6 frecuencias y 5 temperaturas, lo puede hacer. Entonces, Colombia tiene ya laboratorios, tiene equipo, personal, ingeniería especializada para estar al top con lo que se hace a nivel de investigación. Uno va a un congreso internacional y uno allá no escucha hablar de lo que nosotros hablamos en Colombia. Hablamos de todas estas cosas que les estoy comentando. Y uno tiene que estar muy al día en ese tema para que no sea novedoso y segundo, sepamos que lo que nos están vendiendo es lo que es. Bien, o sea que si yo estoy comprando un asfalto tipo 5 en 1.800 o 1.700 pesos, por eso vale el kilo de asfalto. Bien, bueno, entonces ahí estamos viendo pues la caracterización por normatividad colombiana y lo que hicimos por normatividad internacional para ver cómo trabajaba el cemento asfáltico con, con la mezcla de los agregados que estamos hablando. Bueno, la metodología, pues ya la que todos conocemos, hicimos 3 fases de estudio para la determinación de la fórmula de trabajo, con mezclas de prueba con porcentajes de RAP del 30%, como le decimos, la norma nos permitía hasta el 40%, ya caímos fue directamente sobre el 30% porque lo determinamos desde la curva de trabajo. Cuando hicimos la curva de trabajo, pues hicimos, a ver, por terceras partes, cuartas partes, a ver en cuál de ellas nos mostraba la curva, una curva muy sensiblemente paralela que nos diera el trabajo para fabricarlo a nivel de laboratorio y poderlo tener a través de alguna fabricación externa que vamos a hacer en un proyecto que quedó ahí hasta cierto punto consolidado. Bueno, también hicimos todo el comportamiento mecánico de la mezcla, ya lo van a ver más adelante, y hicimos una evaluación estructural de las mezclas sobre algunos ensayos de desempeño. Bueno, la metodología utilizada, pues la metodología Marshall, que es la que está reglamentada en nuestra especificación técnica. Lo que hicimos fue determinar la cantidad óptima de cemento asfáltico para que éste cumpliera las características de estabilidad de flujo, BAM, BFA y vacíos totales. Se prepararon mezclas con la granulometría de diseño que mostramos, de acuerdo al criterio de la norma en vías, pues el cual recomienda que la curva tuviera un comportamiento sensiblemente paralelo, como acabé de decirlo, y con ello pudimos encontrar el contenido óptimo del ligante y variamos entre un 4 y 6% la adición del insumo para verificar sobre las propiedades Marshall en qué porcentaje óptimo íbamos a quedar. El ligante extraído del RAP, como le digo, se validó de acuerdo a la norma 732, extracción cuantitativa de cloruro con corrección por cenizas, no con gasolina, no con gasolina, como lo pide la especificación técnica. Y ustedes me van a decir de pronto al final, pero este ingeniero es como muy cansón con ese tema. Y yo les puedo demostrar con una tesis de maestría, porque precisamente en el laboratorio de la organización que me está auspiciando esta charla, allá se tiene un convenio interadministrativo con la Universidad del Cauca para la validación de los estudiantes de maestría en ingeniería de pavimentos en muchos trabajos de investigación que se han adelantado allá. Allá, pues, valga aquí la pena mencionar la participación del ingeniero Hugo León Arenas, que nos ha acompañado mucho allá, el ingeniero Carlos Benavides, el doctor David González, que últimamente también nos ha acompañado mucho. Hago mención de ellos muy especialmente porque yo les puedo mostrar con una tesis de maestría cómo la extracción de asfalto con gasolina es diferente que la extracción con cloruro de metileno o diclorometano, como lo llaman vulgarmente en el mercado, haciendo la corrección por cenizas con un horno de ignición o con la mufla o con sus crisoles. Bien, miren, para que tengan una pequeña idea y haciendo un tercer paréntesis, las variaciones están alrededor entre 0.2 y 0.3 del contenido óptimo por gasolina. Entonces, les quiero dejar ese trompo en la uña, como se dice en nuestro argot, para que ustedes vean cómo un contenido de asfalto es engañoso cuando yo lo haga la gasolina. Lógicamente, el tema de la estación con este insumo acarrea enfermedades profesionales. Eso toca disfrazarse como de la NASA, sea el estilo pandemia COVID. Y pues lo que hemos hecho mucho es tratar de buscar muchas correlaciones entre la estación con gasolina y con el cloruro de metileno. Y nosotros siempre hacemos eso y a la luz de la especificación técnica
Lo que vale es lo que dice la norma 732, y la 732 no habla del insumo de la gasolina, habla del insumo de la extracción cuantitativa con cloruro de metileno o diclorometano, ¿sí? O metileno, como lo llaman algunos vulgarmente en el mercado, algunos proveedores. Y vuelvo y le reitero, con tesis de grado, los que estén interesados, yo se las puedo compartir. Bueno, si me da permiso sus autores, en que analizamos más de 1000 muestras, de diferentes muestras del país, porque yo sé que aquí están de pronto algunos compañeros que me conocen y que he ido con esta organización a muchas plantas de asfalto a visitarlos, y hemos traído muestras de asfalto, de mezclas asfálticas de todas las partes del país, de la costa atlántica, de los llanos orientales, de la zona andina, de la zona sur. Hicimos y se han hecho infinidad, pero infinidad de extracciones. Y hemos llegado en algunos sectores, dependiendo de los materiales y los asfaltos utilizados, a determinar que nunca el contenido por estación de gasolina es igual que en la estación cuantitativa con cloruro de metileno. No es mucho, pero un 0.2, un 0.3 son 4 kilos de asfalto menos por metro cúbico en una mezcla suelta. ¿Bien? Entonces, ustedes ya saben qué le puede pasar a un pavimento cuando a veces no tiene el contenido óptimo de betún. Bueno, entonces aquí están en estas tablas, que es la tabla 7 y la tabla 8, pues están los ensayos que le hicimos precisamente al contenido de RAP en la mezcla. Ahí está precisamente los contenidos de asfalto envejecido presente en el RAP, estaba en el 5%, como les comentaba inicialmente. Está también el contenido de asfalto envejecido en la mezcla total, que fue 1.5, o sea, sobre la combinación que hemos mencionado. Y también hicimos la evaluación del contenido de asfalto envejecido útil en la nueva mezcla MAM, ¿sí? Con el 50% de adición de la combinación, estuvieron alrededor, no pasaron del 1%. Bien, ahí está la especificación técnica del Invías para las mezclas de alto módulo, recordando que la mezcla de alto módulo es una mezcla que tiene una estabilidad mínima de 15.000 newton o 1.500 kilogramos. Bien, que los flujos son diferentes a los flujos de una mezcla convencional para tránsito en ET3, que más o menos los vacíos no son iguales que en una capa por la posición en la que se utiliza esta mezcla en las estructuras de pavimento, y los llenos de asfalto pues tienen una pequeña variación con el umbral mínimo de control. Y aquí está una cosa que le aprendí, y vuelva aquí ¿cómo se llamará eso? La propaganda ya del ingeniero Luis Fernando Cano, que me enseñó hace como le pongo unos 20 años, que era la relación delante ligante de una mezcla asfáltica, que lo tiene que tener claro un manufacturador de mezcla asfáltica y un diseñador. Ese para mí es el alma del control del abollamiento en una mezcla. Y yo tengo un artículo que conservo muy especialmente sobre el tema de lo que es la relación delante ligante de una mezcla. Y aquí las mezclas MAN nos permite trabajar con umbrales hasta el 1.4 en control máximo. Bien, ¿y por qué en la MAM? Y yo aquí en Santander lo que hicimos con las mezclas que diseñamos en el laboratorio lo llevé a 1.4, porque el clima es muy fuerte aquí en la ciudad. Bien, uno. Dos, el tema del tránsito es agresivo, y lo que queríamos buscar era precisamente que la mezcla por modelo de abollamiento me llegara al control máximo que pedía la especificación americana. Recordemos que en la evaluación de deformación por abollamiento, la norma ASTO R62, si no estoy mal, la vamos a ver, o la T324, pide que el abollamiento en laboratorio sea hasta 12.5 milímetros, ¿cierto? Y si ustedes ven, por ejemplo, hoy en día los requisitos de la ANI para ciertos proyectos ponen hasta abollamientos, creo que hasta de 5 milímetros, o sea, cosas que uno dice, bueno, entonces hay que buscar mezclas cero deformación, cero formación en abollamiento. Entonces, lo que hicimos fue tratar de diseñar una mezcla llegando a un umbral de control en relación llenante-ligante efectivo, enriquecida con más porcentaje de pasadocientos que la misma adición del cemento asfáltico. Cosa contraria que lo haría en una mezcla en un sitio frío como Bogotá o Ipiales. Bien, no buscaría yo eso porque ya saben ustedes las consecuencias de la rigidización que nos puede traer ese tema. Y ese tema, ¿por qué es importante? Porque es que en la mezcla asfáltica, el que no tenga claro qué es el pitch asfáltico o el mastic asfáltico de una mezcla en esta función, pues o sea, se puede arriesgar a producir mezclas asfálticas no con problemas de estabilidad, sino de deformaciones muy prematuras que le pueden ocasionar un dolor de cabeza muy temprano. Bueno, entonces ahí también están viendo ustedes eso. En la tabla número 8, pues están viendo las propiedades Marshall que utilizamos para el diseño de la mezcla con y sin adición de RAP. Ya voy a hablar algo de
de los resultados. Y el diseño, pues como lo que pretendíamos era optimizar el contenido de RAP, porque la idea era pues ver hasta dónde podía hacer, porque pues el material desde una relación beneficio-costo, pues el RAP era una cosa que salía a un costo mucho más bajito que lo que salía a veces el agregado Petro, hasta cierto punto, porque no sé, pero no sé cuánto está costando un metro cúbico de fresado material, pero para mí no se baja por ahí unos 70.000 pesos, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto debíamos saber cómo adicionábamos algo, siempre y cuando le generara un buen beneficio para lo que se necesitaba. Acá, para el ejercicio, pues lo que hicimos fue unas combinaciones teóricas a nivel de laboratorio. Bien, ya lo otro, pues tocaría que entrar a verificar sobre los proyectos cómo incide esto en la parte económica y lógicamente pues los impactos, beneficios que traería en la parte ambiental, que ya de antemano sé que son muy favorables. Entonces, bueno, entonces lo que hicimos fue generar esa mezcla que nos diera un buen rendimiento en fatiga, que ese es el objetivo de la mezcla MAN, un buen control a la deformación y una permanencia en la durabilidad. Bien, bueno, entonces también hicimos ahí, como lo ven ustedes en la tabla 8, buscar pues los requisitos de las especificaciones y ahí ustedes están viendo la mezcla en la parte inferior derecha, en el recuadrito de color rojito, pues los resultados obtenidos de la mezcla de alto módulo 25 sin el RAP, o sea, solita, como lo hubiéramos diseñado para cualquier proyecto, y la mezcla con el 30% de RAP. Entonces, por ejemplo, miren ustedes con respecto al contenido de asfalto virgen. 4.8 a 5.10 son 0.3 de asfalto, que es bastante, ¿no? 0.3, si yo, bueno, no tengo aquí tengo una calculadora. Si una mezcla pesa 1.850 kilos, más o menos en promedio, un 0.3% de asfalto son 5,5 kilos de asfalto. Bien, eso es plata. Cuando yo estoy produciendo no 40 metros cúbicos en un día, sino como me tocaba, por ejemplo, a mí en la Ruta del Sol, que eran 900, 1.200 metros cúbicos diarios. Bien, entonces eso incide muchísimo en el costo. Y ustedes saben que dentro del análisis de precio unitario de una mezcla, el 60% del costo directo, si no me equivoco, es el asfalto. Entonces, eso es lo que nos pesa a nosotros en la validación de una mezcla asfáltica. Bien, y los materiales también, porque depende de la forma donde estén ellos en aprovechamiento. Si están a 100 kilómetros de distancia, pues lógicamente los costos van a redundar muchísimo o van a impactar mucho en los costos de validación del unitario, en el costo unitario de la mezcla asfáltica producida. Bien, bueno, como ahí sigamos viéndolo, hay, por ejemplo, los contenidos de asfalto en reemplazo, y si ustedes lo ven en la mezcla RAM, pues 0% porque es la mezcla original, pero en la mezcla RAM teníamos casi un 75%, ¿bien? El contenido de asfalto total en la mezcla, si ustedes lo ven ahí, con respecto a lo que estamos viendo, la diferencia fue abrumadora, casi un punto de diferencia entre las dos. Los flujos, bueno, pues por ser una mezcla MAN, eran unos flujos controlables, estuvieron en especificación, con respecto a la una a la otra, pues de 2.7 a 2.4 es bastante un flujo. El RAP nos dio esa buena, ese primer como indicador de buen comportamiento. Un flujo en 2.4 y uno de 2.7, pues es mucha la diferencia cuando hablamos de 2 centésimas o valores decimales. Bien, la estabilidad, estuvimos muy pegados, lógicamente pues la adición de un material reciclable no es igual, no da la misma densidad, no da la misma resistencia de lo que haría un material petrovirgen, pero nunca se nos bajó de 20.000 newtons, entonces eso fue otro indicativo muy bueno. La rigidez Marshall, que es la relación estabilidad-flujo, si ustedes ven los resultados, estuvimos en una mezcla convencional en 7.8 y en la MAN con el RAP al 30% en 8.56. Excelentísimo el valor que nos dio ahí. Pues digamos esto, bueno, les digo, esto fue a nivel de laboratorio y lo que pretendíamos era validar números para ver qué beneficios traía, diera lo que diera el resultado. Si no nos dio, listo, lo que nos diera. Y si nos dio, también sobre eso concluir. Y eso es lo que no nos debe dar miedo en las investigaciones. Es que una investigación nunca es para llegar a cosas demostrables y que todo dé. No, pues eso no tendría gracia una investigación. Entonces, las investigaciones nos ayudan a que a prueba y error busquemos precisamente qué nos dan y que las cosas no nos den miedo si algo no cumple y si no digo, pues ahí mostramos las ventajas o las desventajas. Bien, entonces a eso también los invito a que nunca les tiemble la mano con las investigaciones, nunca tener miedo y quitarnos ese paradigma de que una investigación tiene que buscar algo provechoso porque si no, no es investigación. No, eso me parece absurdo. Eso, las investigaciones es precisamente para untarnos y ver
¿qué es lo novedoso que vamos a encontrar? Bien, den lo que den. Bueno, los vacíos con aire sí los mantuvimos en diseño, porque pues ese fue el criterio para diseñar la mezcla, el 5%, los mantuvimos porque lo estábamos consiguiendo para una carpeta de rodamiento. Los van, lógicamente, una mezcla de alto módulo tiene unos van más alto que una mezcla convencional, o sea, la de RAP tiene más espacio para alojar que una mezcla convencional, pero estuvieron ahí dentro de la especificación, y como les decía, la RAP, o sea, la que tuvimos con él la tuvimos en 1.4 y la otra la tuvimos en 1.3, pero yo nunca la tuve por debajo de 1.2, siempre busqué apuntar, o apuntamos, yo no, porque lo hicimos con varias personas, con Camila, el grupo de laboratorio, aquí siempre fue una mezcla enriquecida con PASA 200. Y los espesores de película de asfalto, pues muy favorables, ¿no? A pesar de tener contenidos de asfalto recuperados en 5%, pero estuvimos alrededor, o sea, logramos ver que el espesor de película de asfalto era mucho más provechoso en la mezcla con RAP. ¿Por qué? Porque precisamente el RAP tiene un remanente de ello, y eso pues nos garantiza un buen cubrimiento de la película de asfalto en los agregados, y sobre todo redunda muchísimo, ya lo van a ver en el tema de la adherencia y la cohesión, esas dos propiedades que tiene la mezcla asfáltica, recordando que la adherencia es ese efecto de hacer ligar el parárido ligante, y la cohesión es ver eso allá en la vía cuando le pasa el tránsito y las condiciones ambientales, y que se mantenga firme en la estructura de pavimento. Bueno, entonces los métodos que utilizamos para desempeñar las mezclas, ahí están los 4 métodos, que son las normas, lo hicimos con las normas colombianas y las normas internacionales. Entonces las 4 pruebas de certificación fueron, primero, la práctica estándar para la determinación del módulo dinámico con desarrollo en curva maestra, esto T342, miren, si me acordé del número. Módulo dinámico, no módulo resiliente, sino el módulo dinámico para diseñar pavimento. No quiero decir que el módulo resiliente no, ni más faltaba. El módulo resiliente tiene otra concepción, y el módulo dinámico tiene una muy clara para el diseño de las estructuras de pavimento. Entonces, aquí hicimos precisamente los equipos con los que se cuenta ya, son equipos de alta tecnología para poder determinar, por ejemplo, los coeficientes de regresión térmica a BTS del asfalto, para ver, por ejemplo, las curvas Black Space o las curvas Cole-Cole, o ver, por ejemplo, la curva maestra, como se determina, y uno poder como diseñador, a pedido de boca, determinar el valor de la mezcla para la temperatura de servicio y la frecuencia de operación que yo quiero. Ya algo les voy a mostrar de eso en la próxima diapositiva. Hicimos la práctica estándar en rueda de Hamburgo bajo inmersión. ¿A cuánto? A 60 grados, como lo pide la especificación ASTO T324. Y ahí es donde está lo que yo les comentaba con el tema de la rueda española, que no es que yo no comulgue con la rueda española, claro, pero no me gusta, porque es que aquí en la rueda de Hamburgo, que es la que se pide, por ejemplo, en aeropuertos, y no como la que se pretende mostrar que aquí en Colombia no hay, que tenemos que utilizar supuestamente la rueda española, que eso para mí es inválido. En esta rueda, mire, yo me he podido dar cuenta, o sea, yo aquí como asesor y consultor con algunas cosas, yo he desenmascarado a más de un proveedor de mezcla asfáltica con sus asfaltos y con sus mezclas asfálticas. Esta prueba, que por ejemplo en México es obligatoria, en Estados Unidos es obligatoria, nos determina unas propiedades, pero excelentísimas, para pulsear esa participación al betún, 2 al filler mineral, y 3 a la composición de una mezcla a condición de saturación. ¿Por qué? Porque una mezcla tiene que estar, uno tener claro de que el día que se sature un pavimento y estemos como pasó allá en la universidad, si no estoy mal el caso fue allá en la universidad, cuando uno entra a Chile, no me acuerdo qué universidad es allá, que se subió el río Bogotá y duraron allá con esos pavimentos como 3 meses llenos de agua y a condiciones de temperatura fuertes. Ahí nos puede determinar ese ensayo de pista unas propiedades muy importantes, porque recordemos que la rueda de Hamburgo correlaciona la velocidad de formación plástica, ¿sí? En el intervalo que yo quiera medirlo, de 105 a 120 minutos o lo que ustedes quieran. ¿Qué más nos ayuda la rueda de Hamburgo? A mirar el stripping, el striptease, llamémoslo así, el desnudamiento que tiene una mezcla asfáltica, y ahí es donde viene que uno diga, oiga, sí, esta mezcla tiene un TSR 90, tiene un TSR 89, y pueda uno determinar cuando hay stripping point lo que supuestamente el TSR refleja. Eso es lo que yo le abono mucho a esta prueba de laboratorio. Aparte de eso, también la mezcla me mide, la rueda de Hamburgo me mide el abollamiento, la deformación o el control del abollamiento de la mezcla desde el momento de la manufactura. Y 4,
nos mide, pues, lógicamente, la velocidad de deformación plástica, bien, la que les mencioné al principio. Esos 4 test es muy importante tenerlos en cuenta, que no los complementa la rueda española, que es la que tenemos en normatividad colombiana. También hicimos la ley de fatiga, porque lógicamente este va a ser el principal actor que tuvimos para la validación, e hicimos la evaluación por susceptibilidad al agua a través de la prueba de tracción indirecta TSL y NB725. Bueno, entonces aquí está, por ejemplo, pues a nivel de información, la prueba de módulo dinámico. Esta es la práctica estándar que se tiene de acuerdo al equipo de laboratorio que se tenga, porque no es lo mismo hacer un módulo dinámico a 3 frecuencias, 3 temperaturas. Y esta es la práctica estándar que hoy en día yo aplaudo, y los laboratorios que estén en esto se quedaron, ¿por qué? Porque es que hoy en día llegar a esto es una cosa muy fabulosa. ¿Por qué? Porque uno tiene 90 datos, y con 90 datos, como lo pide la práctica estándar de evaluar temperaturas por debajo de los 0 grados hasta casi 60, que es la temperatura Marshall que nosotros conocemos, y evaluar a las diferentes frecuencias para ver cómo quiero yo validar el pavimento de acuerdo a la velocidad de operación o al servicio de operación que va a tener el pavimento, es espléndido. Entonces, hoy en día, precisamente en Astobar y en lo que se viene con el tema de diseño de pavimentos, esto forma parte fundamental, porque Astobar, por ejemplo, en el nivel 1, modeliza el tema de esta práctica estándar, ¿sí? Entonces, en el nivel 2, por ejemplo, está el modelo WISAC, que también va al tema de las propiedades de las mezclas asfálticas en cuanto a la rheología del betún, a las propiedades de regresión viscotérmica, todo. Entonces, esto fue lo que nos facilitó un poquitico el tema, y ya van a ver los resultados que se los voy a mostrar más adelantico. Ahí están las fotografías de los equipos de laboratorio que trabajan en el laboratorio y están al servicio allá de los que necesitan. Ahí está el equipo de módulo dinámico en la parte superior izquierda, el equipo de fatiga, los equipos para hacer TSR y hacer las validaciones de resistencia por susceptibilidad al agua. Está la rueda de Hamburgo con la que validamos las pruebas, y el equipo de reómetro dinámico con el que le consolidamos el nombre y apellido exacto al cemento asfáltico por desempeño. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces para la determinación de módulo lo hicimos con la práctica estándar. La práctica estándar siempre nos pide que se validen 6 temperaturas, 5 frecuencias. Espérenme un segundito, sí, menos 10, 4.4, 21, 37, 7 y 5, que son 5 temperaturas y para 6 frecuencias. Entonces, por ejemplo, con esa práctica estándar, yo, por ejemplo, cuando estoy en aeropuertos que mando a validar los módulos a 0,5 Hz, ahí yo sé con qué módulo voy a trabajar el diseño de un pavimento. Bien, el ensayo de pista de formación en la rueda de Hamburgo, como ustedes lo acabaron de ver en esta fotografía, pues lo hicimos. La práctica estándar es hacer una validación a 20.000 pasadas o 10.000 revoluciones o 10.000 pases, llamémoslo así, y en él lo que hacemos es determinar un monitoreo para las condiciones de temperatura y de presión, o sea, de frecuencia y de temperatura en servicio a condición de saturación, el valor de la deformación de la mezcla. Hicimos la fatiga, pues como lo pide la práctica estándar, a condiciones de 30 Hz y 20 grados centígrados, y el criterio de falla, pues la reducción del módulo inicial del 50%, y bueno, por lo que nosotros sabemos, y hacer la validación a los diferentes niveles de formación, 350 microstrain, 300, 250 y 200, que es práctica estándar, ¿bien? Ahora vienen los resultados de análisis y las conclusiones, y con esto terminamos la presentación. Entonces, los parámetros volumétricos, entonces vamos a mostrarlos en la siguiente tabla para ambas mezclas. Ya los habíamos mencionado ahorita en la tabla número 8 que les mostré, y bajo el cumplimiento de las normas, pues ahí se consolidaron los resultados que acabamos de ver. Aquí están viendo ustedes los valores de los módulos que obtuvimos. La color rojita es la MAN original, o sea, la mezcla con agregados petro virgen de pescadero, y la color como aguamarina es la mezcla con valor de módulo con la incorporación del 30% RAP, como mencioné desde el principio de la clase. Ahí están también ustedes viendo con la configuración del tiempo reducido y no frecuencia, que es la curva S al revés, y ya lo estamos viendo como, es que voy a Astobar, trabaja diferente esto, la curva maestra, que no es con el logaritmo reducido del tiempo, sino el logaritmo reducido de la frecuencia. Entonces ahí están viendo ustedes, por ejemplo, cómo las mezclas emparejándose más o menos hasta un tiempo cero,
estuvieron ahí competentes, pero ya después de él, la mezcla asfáltica RAP nos dio, o sea, se mantuvo un poquito más estable de lo que fue la mezcla original. Bien, ¿y eso por qué? Por la incorporación del material RAP, por la bondad que trae él, ¿por qué? Porque él ya fue un concreto asfáltico. Entonces, es un material que tiene una fracturación especial, un entrabamiento especial, que el asfalto residual que tiene ayuda a lo que se necesita, que por ejemplo la configuración granulométrica proporciona ese esqueleto mineral un resultado competente para lo que estábamos buscando. Entonces, ahí estuvimos. Ya cuando uno quiere ver, bueno, yo para qué frecuencia y qué temperatura quiero verlo, pues entonces uno hace la curva maestra, obtiene los valores de frecuencia y temperatura y puede determinar los valores que se puede más o menos eh, estipular, llamémoslo así, o considerar. Bien, inicialmente, como ustedes lo ven, estuvimos por encima de, estuvimos por, es que no tengo aquí muy bien abierto aquí las gafas, sí, estuvimos por encima del 1.000.000 de PSI cuando arrancamos y terminamos más o menos por alrededor de 1.000 PSI cuando se terminó la prueba de ensayo. Bien, pero lógicamente pues eso está, este es un comparativo que uno tiene que sacarlo dependiendo de las necesidades que uno requiera del proyecto. Recordar que el PSI para pasar a kilos es por 0.07 y si le quiero pagar a megapascales, pues pasar ese kilos sobre 10 sobre 10. Bien, aquí está el ensayo de deformación plástica en la rueda de Hamburgo. Esto lo expide, o sea, estos resultados que ustedes ven lo arrojan los software que traen los equipos de laboratorio. Y ustedes están viendo ahí los resultados de la pista. Voy a recordarles que la pista de ensayo, la norma pide que se inmersione la muestra a 50 grados centígrados. Lo pide la especificación. Pero yo puedo hacerlo en laboratorio a la temperatura que yo requiera. Yo puedo llevarlo a 60, 40 grados, a lo que yo requiera. Lo hicimos con base en la práctica, que es a 50 grados centígrados, y ahí, como ustedes lo ven en la rueda de Hamburgo, con ambas mezclas arrojó un mejor comportamiento de la mezcla original sin adición de RAP. Lógico, era de entenderlo, ¿sí? Con una reducción más o menos de un 40% de la formación final y con un 60% menos de la formación calculada para el tiempo entre 105 y 120 minutos. Recordemos que lo que nos pide la especificación técnica colombiana es la velocidad de deformación en el intervalo de 105 a 120 para la temperatura en la que estoy trabajando. Bien, aquí me tocó hacerla porque la temperatura de desempeño de esta zona del país es por encima de los 25 grados. Bien, entonces ahí la que ven con color violetica es la mezcla con el 30% de RAP y la otra pues es la mezcla original. Y las deformaciones estuvieron, como ustedes lo ven ahí, la original llegó a 4.5 milímetros y la de RAP, y lógicamente la otra pues no pasó de 1,5 milímetros. Bien, eso era de esperarse porque pues el Petro Virgen trabaja mucho mejor que un material que es reciclado. Bien, entonces eso es una de las conclusiones que también nos llamó mucho la atención, pero a pesar de ello, la deformación no es tan mala. La deformación de la mezcla con el RAP en 4,5 milímetros no fue tan mala. Bien, entonces por eso fue una de las conclusiones que también llegamos en la validación de la prueba de Hamburgo. Y aquí están las fatigas. Ya con esto termino y voy a las conclusiones. Entonces los ensayos de fatiga, de acuerdo a la norma, pues lo hicimos a los 30 Hz, 20 grados, y ustedes ven que las fatigas, entre comillas, están muy similares. Pero la fatiga, por ejemplo, al 1.000.000 de ciclos, o la fatiga que tiene mayor susceptibilidad, pues lógicamente la MAP con 30% de adición de RAP. Bien, pero si ustedes ven, pues lógicamente, pues un asfalto modificado por encima de 100 microstrain tiene que ser un asfalto modificado. Es un asfalto por debajo de 100 microstrain, es un asfalto no competente. Y es de esperar que un asfalto modificado esté por encima, para mí, casi por encima de 150 microstrain. Un asfalto modificado tipo 5. Bien, y si ustedes lo ven al millón de ciclos de falla, pues lógicamente la diferencia entre las dos fue abrumada. Lógicamente, pues material Petro Virgen tiene una competencia muy desventajosa, o sea, muy ventajosa con respecto a la mezcla modificada con RAP. Y la otra, pues lógicamente dio la misma competencia con una pendiente más susceptible, pero nunca se nos bajó los microstrain de deformación por encima de los 150 microstrain. Ustedes lo ven ahí en la escala logarítmica, estos son 100, aquí es 200 en la siguiente linecita, en el orden de las 10, en las ordenadas. Entonces, eso fue un indicador muy bueno. ¿Por qué? Porque la absorción de la fatiga va a ser satisfactoria para la modelación que yo haga cuando tome los chequeos tensodeformacionales
que le valide a la fatiga que vaya a utilizar. Bien. Bueno, aquí está el tema del TCR. Entonces, para que lo vean rápidamente, les voy a montar algo que yo hice personalmente, que fue una validación estructural. O sea, lo que hice fue bailar esos resultados en un modelamiento de una estructura de pavimento. Bueno, en el TCR, pues no está la foto aquí ni el resultado, porque pues eso es de norma INVIAS, que no lo muestro. La evaluación a la prueba de tracción directa, con el mismo tiempo de inmersión y con todo lo estandarizado por la norma, y teniendo el mismo número de golpes, ¿qué nos arrojó? Para conseguir los vacíos, que uno lo que hace es encontrar los vacíos para determinar el valor de TS. Es que el 87% de la mezcla con MAN, solita, sin adición del RAP, nos templó ese el valor del TSR. Y miren lo que nos dio la mezcla, el TSR con adición del RAP, por encima del 90%. Yo la verdad no creía ese resultado. Y lo hicimos varias veces, como 2 o 3 veces lo hicimos. Y nunca, bueno, yo pues ahondo la calidad del betún. Eso es una cosa que lo tengo claro. Pero me causó muchísima curiosidad ver que el RAP, pues lógicamente por la adición de ese asfalto remanente, nos ayudó muchísimo en el tema del TSR. Entonces, cuando yo vi esas deformaciones correlacionadas con estos valores de TSR, a mí no me dio miedo validar ni modelar esa mezcla asfáltica con un valor de TSR tan bueno. Entonces, o sea, para mí un TSR por encima, o sea, para mí un TSR bueno, una mezcla es por encima del 85%, 86%, 87%. Ya cuando llega a 90%, pues de por Dios, los ojos bailan, ¿sí? Entonces, como esto fue un trabajo investigativo, pues me causó muchísima curiosidad y la verdad, todavía estas son horas que yo no creo ese valor de TS, pero nos fue muy excelente en esa validación por el daño al agua. Bueno, y luego, pues con esto termino. Hicimos una pequeña validación, así como lo hice en la tesis que les estoy compartiendo, donde también hice una validación a más de, hice como unas 15 estructuras de pavimento para diferentes CBRs y diferentes niveles de tránsito. Aquí lo hicimos con algo muy pequeñito para considerar algo en una estructura, para considerar la MAM con RAP en una modelación de un pavimento. Entonces lo que hicimos fue buscar, pues aquí rápidamente, no lo hice así como hoy en día nos pide a lo que vamos con el modelo de abollamiento y Astobar. Aquí hicimos una validación rapidito de las deformaciones San Isidro y los consumos por fatiga, pues hasta cierto punto los compartidos no me dieron por encima del 100%, si ustedes lo ven ahí, para un espesor de asfalto de 3 pulgadas. Entonces tratamos de ver un poquitico el tema de la tracción, porque lo modelé con la fatiga que obtuve en el laboratorio, y hicimos una validación de los espesores para un tránsito de diseño que tenemos a casi de 40 millones de camión. Nos dio una visibilidad de 55 millones y los consumos los tuve ahí por encima del 100%. Digamos que esto, como lo dice allá en la parte estructural, yo puse ahí asegurar que la estructura de pavimento pues, no sufra la fatiga. ¿Y qué consistió en lo que digo yo ahí? Que el diseño, o sea el diseño era buscar qué, cómo, cómo modelara, cómo la tensión modelara, cómo la deformación modelaba con base en los resultados obtenidos en el laboratorio. Bien, para esa ecuación de fatiga, siendo la mezcla MAM pues la que gobierna el diseño hipotético, porque pues lo hicimos con base como si fuera plena, ¿no? Plena, un espesor de mezcla asfáltica con 3 pulgadas validándola, eso es lo que hicimos. No es que ahí tenga encima de la mano una semidensa encima o una densa en caliente. Entonces, digamos que, vuelvo y les digo, hay cosas que uno dice, pero ¿por qué un consumo tan alto, no? O un consumo por fatiga. Entonces, pero es decir, lo que tratamos de buscar fue lo que nos reportaban las pruebas de laboratorio. Y para mí, pues no fue curioso ver que para un tránsito de diseño, como les decía, casi de 40 millones, llegáramos a 50. Bien, entonces eso pues también me dejó muy satisfecho, porque pues lo que busca esta mezcla es gobernar absorción fatiga, o sea, gobernar el tema correspondiente a la absorción de tránsito de diseño. Entonces, eso me dejó también satisfecho, me dejó muy contento con los resultados que se obtuvieron a nivel laboratorio, y eso fue lo que consolidamos en esa última partecita. En esta diapositiva, que es la tabla número 10, de las
de las 4 pruebas ejecutadas, porque fueron las 4 mezclas que hicimos con incineración de RAP, hay un resumen de lo que nos dieron. Aquí está el resumen de todos los resultados. Bien, entonces están los desempeños en deformación, en fatiga, en módulo dinámico, en TSR y en parámetro de marcha. Y los voy a leer porque todavía tengo el tiempito. Entonces, la velocidad de deformación plástica, que es un requisito de norma, porque aquí nuestra norma nos pide eso en la especificación, más no el ahuellamiento como tal, en ese intervalo de 105 a 120 minutos, porque aquí los desempeños de los pavimentos son por encima de los 25 grados, nos generaron valores entre 3.7, la mezcla original, y 6.3, casi el doble de lo que es la mezcla original. Y eso es lógico ver porque el material es reciclable. Y recordemos que la especificación nos pide menor a 20 micrómetros por minuto, bien, para ese intervalo. La deformación total en ahuellamiento, es decir, el parámetro que deformó después de las 20.000 pases, la norma ASTO, la norma estándar lo tiene hasta 12.5, ese es el umbral que maneja, que es diferente a lo que yo consigo a veces en el diseño de pavimentos, ¿bien? O el requisito del cliente. Por ejemplo, la ANI, como les digo, si no estoy mal, creo que pide 5 milímetros o 10. No me acuerdo bien en ese instante, no tengo bien en la cabeza. Y estuvimos, lógicamente, era de esperar que la mezcla solita estuviera con o sea, menos de 2 milímetros, excelentísimo. Y en la otra, ahí con su adición de un material reciclable, pues nos llegó casi a 4,5 milímetros. Y eso pues fue muy satisfactorio. Y eso lo vimos en la gráfica que les mostré predecesoramente. Y eso para mí fue muy satisfactorio. O sea, 4.37, que fue la cantidad de milímetros sobre los 12.5 que pide la norma estándar de ensayo, pues un 35%. Entonces, pues eso llamó muchísimo la atención del aprovechamiento que tiene el RAP en la incorporación de la mezcla. Como le dice, las pruebas se hicieron para 10.000 o sea, 10.000 ciclos, 20.000 pases, que es lo que pide la especificación, y la mezcla no nos reportaron, nos dieron stripping point, es decir, y eso ratificó los valores de TSR, o sea, no tuvimos intersección de las pendientes por desprendimiento y por denudamiento que saca el equipo. Entonces, eso fue también muy satisfactorio porque nos certificó precisamente las medidas de TSR que se tuvieron. Las fatigas, como les acababa de comentar, estuvieron, pues la especificación considera para mayores a 100 microestrain a 30 grados de 20 Hz, estuvieron en la mezcla original en 196 microestrain y 192 con la adición de RAP. Los módulos los valoramos para 20 y 40 grados, para mostrar aquí a manera de ejemplo, y a una frecuencia de 10 Hz, que es más o menos por ahí unos 60 kilómetros por hora, un poquito más, que estuvimos validando, lo que considera muy promediadamente una velocidad de operación de una vía una vía con especificaciones técnicas de diseño geométrico para esa consideración. Y ustedes lo ven ahí, mire, tuvimos por ejemplo, miren la de 40 grados centígrados y 10 Hz. Aunque no pide especificación, allá validamos, por ejemplo, mezclas una mezcla original en 2.000, o sea, 22.900 kilos, y la otra la tuvimos en 28.000 o 2.860 megapascales, que fue pues muy aceptable a una temperatura de 40 grados centígrados para 3 pulgadas de desempeño. Bien, y ya cuando hicimos para 20 grados, pues lógicamente la reducción de la temperatura incrementa el valor de módulo, y ahí sí la especificación la especificación nos mostraba que las MAN, como lo tiene la norma, pues debe estar por encima de los 10.000 megapascales, y en ambas alcanzamos a pasar precisamente la mezcla con adición de RAP, tanto a 10 como a 40 grados, fue la que más nos arrojó desempeño dinámico en módulo. Los TCRs, como ya se lo había mostrado, 87 y la otra 91, o sea, siempre estuvimos por encima de 85, y lógicamente la adición del RAP pues aportó muchísimo por el asfalto residual. Y los parámetros de estabilidad de flujo, pues como ustedes lo ven ahí, por encima, las estabilidades por encima de 2.100 kilos, que es esperar de una mezcla con ese tipo de adición de betún. Bien, pero estuvieron muy similares, y los flujos, como ya se los había mostrado en las fotografías anteriores, lo terminamos. Bueno, entonces, pues aquí están las referencias bibliográficas con las que trabajé, con las que trabajó en el grupo, y las conclusiones es que pues la mezcla MAN puede trabajar muy satisfactoriamente, como con la fracción de reemplazo del material asfáltico reciclado,
para continuar cumpliendo los requisitos que la especificación nos trae. Pues todo lo anterior depende de los materiales, pues no es lo mismo analizar los materiales de pescadero que los materiales de por allá de la costa, que tienen una acidez diferente, y no es lo mismo analizar esto con un asfalto tipo 3, con un tipo 5, y no es lo mismo hacerlo para una condición de servicio aquí en pescadero que hacerlo en Bogotá, que estamos a una temperatura de 10 grados. Entonces todo depende de lo que se tenga, pero para lo que yo hice aquí en la ciudad, pues nos arrojó una competencia muy satisfactoria. De antemano, pues le quiero agradecer al grupo, al doctor Luis Fernando Cano, a Vanesita, a todos los asistentes en este espacio que me acabaron de brindar en la charla. Muy amables.